Ah, Ya, muchas gracias, Mi. ¿Ya tengo voz? sí, ya tiene. Hola, Sí. hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas. Muy buenos días, ¿no? Sí, muy buenos días, perdón. Iniciando ya esta semana recargados. ¿En qué ciclo estamos, Miss? Dígame usted. Ciclo regular. Entonces, hoy día vamos a hacer un viaje a la literatura peruana, como no tienen idea, queridos amigos. Porque ahora vamos a mostrar esa identidad propia de nuestra manera de expresar, porque el peruano tiene muchísimo que decir y que desde las entrañas de su sangre se encuentra, obviamente, la visión ancestral, porque hemos sido cuna de civilización y sobre eso nosotros hasta el día de hoy lo tenemos que tener en cuenta. Así que, a ver, leyendo los chats, ¿qué tal, qué tal, cómo están, chicos? El nombre completo, dice, ¿el nombre completo de quién? ¿Ah? ¿Del profesor? Ay, 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 ahora sí ya se actualizó el chat. Bueno, diga con todo, gente. Muy bien. Entonces, arrancando con esta dinámica, porque definitivamente estamos recontra contentos, han sido semanas gloriosas para nosotros, estamos muy felices y por eso, ahora que estamos reiniciándolo todo, por supuesto que vamos a entrar con todas las ganas y demostrar por qué somos la academia de los primeros puestos. Así que, nada, muchachos, vamos con todo entonces a una pizarriña para mostrarles ese panorama y sobre eso entonces vamos a ir degustando en qué consiste nuestra literatura peruana. ¿Sale, vale? Vamos entonces. A ver, acá está la pizarrita. Sí. Mm. ¿No? Una manera particular de no solamente escribir, sino también de pensar, de incrustarnos en procesos históricos que han determinado nuestra identidad. Sobre todo porque, muchachos, ustedes deben de saber que la historia de un país muchas veces se escribe bajo la fractura de muchos conflictos y que en medio de esos conflictos nace la verdadera sensación de sentirse parte de un país. Porque justamente la historia no solamente se escribe sobre las victorias, sobre todo sobre cómo nos ponemos de pie ante las derrotas. Y es justamente lo que le ha pasado al Perú a lo largo de todos estos años. Hemos venido de una tradición riquísima, victoriosa, bastante grande y sobre todo esplendorosa. Y ante ello, nuestra primera fractura, como les decía. Acá es donde empieza a tallar este asunto de cómo llega la conquista y sobre qué se nos va a tratar acerca de esta nueva realidad. Ahí es donde vamos a empezar nosotros. Para nuestra querida Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la literatura no es que empiece con la literatura de la conquista. Lo que pasa es que se toma a la literatura de la conquista como un inicio, producto de que aquí es donde oficialmente se va a generar una escritura, muchachos. Entonces, esta escritura nos va a generar a nosotros un documento que va a formalizar. Cuando digo formalizar, ¿a qué me refiero? Lo que pasa es que antes de los españoles, evidentemente teníamos una literatura y deliciosa, extraordinaria, por supuesto. Pero resulta que al no tener una escritura propiamente dicha, no teníamos una versión oficial, ¿me entienden? De cómo es la que se tiene que tomar en cuenta. Para no caer en estas discusiones en torno a cuál es la versión original, la academia, no por decir la Academia Aula 20, sino el canon literario, asumió que la literatura oficial propiamente de nosotros aparecerá justamente con esta escritura como un depositario concreto de todo lo que se va a narrar. Por eso es que la escritura también es tan importante, porque la escritura oficializa una propuesta cultural. Interesante, ¿verdad? Pero eso no quiere decir, como mencionaba, que o niega o desvalora o desmerece la literatura oral. Lo que pasa es que para efectos de la investigación, o en este caso para tu examen de admisión, lo concreto es que se debe utilizar informaciones que sean exactamente contrastables. He ahí la razón por la cual el primer manifiesto que nosotros proponemos, como temario, por ejemplo, del libro de la PRE, es la literatura de la conquista.
si me pueden decir, por favor, también escribir en el chat para poder saber si se me escucha bien y además si se me está entendiendo, si estoy hablando muy rápido, no lo sé. Ustedes me dicen, por favor, voy a estar al tanto de todo lo que está pasando. Sí, 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 todo bien, Daniela. Gracias, gracias. Buena. Oye, qué hermoso saber cuando se activa, mis hermanos. Ahí está, no le estoy hablando solo a la cámara. Chévere, chévere. Sigamos. Gracias por lo de elegante. Es el peinado, pues, hermano. Sigamos. Entonces, dicho esto, vamos a empezar por algunas partecitas. Y entonces voy acá a hacer mi primera línea, en donde les decía que lo primerito que nosotros debemos de recordar que es, si entonces, que tenemos a esta famosa literatura de la conquista. Y cuando nosotros hablamos de la conquista, ¿de qué estamos hablando? Ya. Cuando hablamos de la conquista, mis hermanos, estamos hablando de la famosa crónica. Que yo sé que tú sabes que esta crónica a qué se refiere. Mira qué importante es que lo tengamos bien presente y clarito. Cuando nosotros hablamos de una La cámara, crónica, primero profe. lo que yo debo recordar es lo siguiente, es que es a partir de un testimonio, a partir de un Profesor, testimonio de un encuentro. Este encuentro profesor, que va a ser para profesor, muchos el gran encuentro del ser creo que no se humano. escucha. Espere, voy a Porque llamar, chicos. cuando Cristóbal Colón Espere, decide hacer una nueva ruta voy a para llamar, las voy a Indias, jamás se iba a imaginar que lo que iba a encontrar tras perderse iba a ser no solamente un nuevo territorio, una nueva población, sino en realidad una manera de todas maneras y para siempre entender distinto al planeta. Porque de pronto las conexiones que vamos a tener entre las distancias, porque acá Cristóbal Colón demostrará que nosotros estamos al otro lado del planeta, es que se dará también esas intenciones de viajar, de extender estas conexiones de poder. Por ejemplo, España ahora también va a dominar desde a tener una primera era de la globalización. ¿Por qué la globalización? Porque a partir de lo que se diga en Europa también se tiene que atender en América. Entonces esos designios que se van dando desde un lado del planeta lo vamos adoptando nosotros. profe. No solamente eso, sino que además los designios también van a ir de la mano con maneras de pensar, de hablar, de vestir y sobre todo de creer. Porque esa conquista va a venir a nosotros con la fuerza inusitada de imponer su religión. Ahí vamos a llegar dentro de un ratito, no os preocupéis. A ver, profe, la cámara. Ah, ya, sí, 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 la cámara, gracias. Miss, no sé si podría, para que se pueda visualizar esta parte de acá. Gracias, chicos, gracias. Ustedes siempre trabajan en equipo. Creo que ahí estamos hermosos. Sí, y de ahí ya haremos unas fotitos. Gracias, chicos, gracias por sus reacciones. Con eso ya tenemos clarito que ya se puede visualizar. Y después vamos a hacer unas fotitos y de ahí las vamos a mandar. ¿Sale, vale? Para que lo tengan allí todita la información. Muy bien, te estaba diciendo entonces, querido amigo, querida amiga, te estaba comentando acerca de cómo es que empieza a aparecer esta nueva posibilidad de entender al hombre, ya no solamente de un espacio geográfico determinado, ni pequeño, ni próximo, sino que incluso proyectándose a otro continente. ¿Y cómo es que va a tomar el tiempo el hecho de tener esa respuesta? Hoy en día, claro, por supuesto, tenemos el Internet y tú le hablas a tu amigo de Finlandia, de Japón, de Sri Lanka, de Zimbabue, de Japón, lo que tú quieras, y lo vas a hacer de inmediato, pues, porque tienes el Internet. Pero en aquel entonces, no, pues, no había manera. Entonces esa comunicación, ese trasladar idiosincrasia, esa manera de gobernar, tenía que ver con un fenómeno de la proyección. He ahí la razón por la cual, queridos amigos, la crónica va a ser tan fundamental, porque va a ser como el estudio de aquello que el rey o las autoridades competentes necesitan saber para que con esto puedan tomar decisiones. He ahí la razón por la cual lo primero que destaca el libro de la Pre sobre la crónica, que es, y acá te lo pongo, que es un relato histórico. Así es un relato histórico.
histórico. Y como relato histórico, queridos amigos, ¿qué es lo que quiere destacar? Que tiene que ser objetivo. Ahora te voy a explicar sobre ese término, ¿ya? Objetivo. Es decir, que no opina. Ah, ya. O sea, solo describe. Así es. Porque en realidad lo que nos está buscando decir es que ese relato histórico finalmente tiene que ser un testimonio objetivo. O sea, que no puede tener una opinión. Por lo tanto, es lo que se busca como la forma más científica de cómo mostrarle al rey lo que está pasando por este lado del planeta. Y en ese punto, muchachos, ese relato histórico, como les había mencionado, es de corte testimonial. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a poner? Testimonial. Ahora, acá hay un punto interesante que el libro de la PRE propone, y siempre te voy a decir el libro de la PRE, perdóname, tú sabes que yo siempre voy a estar obsesionado con esta información porque de ahí salen las preguntas. Entonces, todo lo que te voy a mostrar acá en esta pizarriña va a ser como que un esquema de ese libro, para que con ello tú tengas clarito los puntos clave que te puedan preguntar después, no solamente en el examen aquí de la PRE, sino por supuesto en el examen de admisión. Y en ese caso también te daremos algunas luces sobre preguntas anteriores que han venido y que de repente puedan volver a repetirse, sobre todo porque hay una tendencia. Y ahora ya vamos a hablar de esa tendencia también, a propósito que cuando terminemos esta pizarrita. Te decía entonces que el libro de la PRE te quiere rayar, hermano. ¿Por qué te quiere rayar? Porque por un lado te dice que es un relato histórico que es objetivo y por otro lado, ¿sabes lo que te dice? Te dice que posee una intencionalidad. Una intencionalidad. Y eso lo hace subjetivo. ¿Cómo es eso, profesor? Ahora te explico. Y acá es que lo que pasa es lo siguiente, queridos amigos. Como siempre lo voy a proponer. Imaginemos que tú eres el cronista. Sale, vale. Entonces, cada uno de nosotros va a tener una misión, tener que contar aquello que se está observando sin necesidad de opinar. Solamente lo que tú ves es lo que colocarás en el papel. Sale, vale. Todos nosotros somos los grandes cronistas llegando en una embarcación por primera vez a América. Y en ese momento, entonces, cada uno empieza a tener su propia manera de observar, ¿me entienden? Porque de repente yo me voy a centrar, por decir, en los parajes acuáticos, marinos. Y en ese sentido, sí, pues empezaré a hablar sobre esa fauna, sobre esa flora, bacán. Y de pronto mi escritura, sí, es bastante objetiva. Pero resulta que en medio de esas costas peruanas te vas dando cuenta que al costado de que estás viendo los pescaditos, a los corales, los arrecifes y todo muy bonito, ¿qué está pasando por el otro lado? Está pasando que están golpeando a nuestros hermanos indígenas, los están humillando, les están despojando de sus tesoros. No estamos viendo ningún clima de paz en este momento, pero sabes, tú sigues hablando de los pececitos, de la flora y la fauna. ¿Me entendiste? Entonces, sí, es verdad, por un lado se muestra la información fidedigna y objetiva, pero por otro lado hay una intencionalidad de solo mostrar lo conveniente y no muestras toda la imagen o todo el panorama. De ahí es donde se entiende que la información de la crónica sí tenía una intención, sobre todo y la más, para mí, poderosa, la de omitir información acerca de los vejámenes que se suscitaban en aquel momento. O sea, es como si tuvieras un noticiero en donde efectivamente te colocan solamente noticias en las que el gobierno hace las cosas de manera extraordinaria. Y no, no están mintiendo. En realidad, eso es lo que está haciendo el gobierno. Sin embargo, además de ver esas cositas positivas, también tendríamos que mostrar las otras, ¿sí o no?
en el lugar en donde seguramente no se ha cumplido la meta, no se han logrado los objetivos o de repente nunca se hizo lo que se prometió. Y entonces eso también es parte de la verdad. El detalle es que a veces esta manera de contar la información termina siendo sesgada, limitada y le colocan estas fronteras para que la gente que vaya a recibir la información tenga una idea en particular. No sé si se entendió eso, muchachos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se logró entender? Sí, 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 sí. Vamos con todo entonces. Ante ello, tú ya sabes, ya como esto es un panorama, te estoy mostrando solamente la vitrina, el dulcecito, para que tú digas, ¡manja! Y de eso vamos a hablar, por supuesto, gente. Cuando nos toque el tema de la crónica, vamos a darle con palo un poco a la manera en la que se ha mostrado la información. Y cómo es que nosotros, lamentablemente, tras la conquista, le creímos a los españoles que éramos subdesarrollados, sobre todo porque tienes que recordar, por favor, recuérdalo, el que pierde la guerra no tiene derecho a contar la historia. Mira esa frase tan poderosa. El que pierde la guerra no tiene derecho a contar la historia. Y ese ha sido un legado, lamentablemente, del ser humano a lo largo de estos siglos. He ahí la razón por la cual las primeras personas que contarán acerca de la conquista no van a ser los indígenas, van a ser los españoles. ¿Se entendió? Y en ese sentido, entonces, vamos a tener diversos tipos de cronistas. Por ejemplo, desde España tendremos a uno que creo que podríamos darle bastante crédito, que es a Pedro Cieza de León. Pedro Cieza de León, a diferencia de los otros cronistas, buscó siempre ser lo más profesional posible. Por esa razón, por ejemplo, te cuento que estuvo 12 años en el país. O sea, no fue alguien que simplemente vino una pasadita, chequeó y empezó a escribir. Nada. Obviamente él se quedó porque quería demostrar que lo que él decía tenía un bagaje más grande que solamente la visita de una sola vez. Lo que él buscó era absorber las raíces de nosotros y poder también proponerlas, porque había mucho prejuicio, pues. Es como que, siempre lo voy a decir, como cuando de pronto se veían estas prácticas culturales de nuestros hermanos indígenas, como por ejemplo sobre los funerales. Ahí venía una gran diferencia con la tradición cristiana católica, ¿cierto? Porque evidentemente cuando nosotros asistimos a un funeral judeocristiano, lo que vamos a sentir en primer momento es silencio, rezo, reflexión, dolor. Hay mucho sufrimiento alrededor, pero por supuesto, ¿cómo no va a haber? Porque evidentemente se está despidiendo un ser que seguramente es muy querido para la gente que está rodeándolo. Eso está claro. El punto no es ese, no es criticar si está bien o está mal. El punto acá es evidenciarlo de manera antropológica. Es decir, así lo practica tal cultura, porque de pronto te vas al Ande y te das cuenta que hay personas que incluso bailan alrededor de su fallecido. Y acá es donde uno peca con el prejuicio con el que ha sido criado. Porque podría decir, ¿qué le están haciendo estos salvajes? ¿Qué les pasa? ¿Por qué están celebrando? ¿Qué es lo que les hace felices como para tener que estar bailando sobre alguien que ha perdido la vida? No tiene manera de ser pues considerado por Cristo de esa forma. Por eso deben ser unos salvajes, como nos dijeron. Cuando en realidad lo que no estábamos entendiendo y quien estaba mostrando más bien su purita ignorancia era el español. ¿Por qué? Porque no se había dado cuenta la decodificación de esa práctica cultural. Cuando digo decodificación me refiero a la interpretación. O sea, de pronto tú te das cuenta que están bailando, sí, pero no es un baile para festejar, es un baile para conmemorar. De tal manera que a través de estas piezas musicales hay una conexión íntima entre el cuerpo y el alma para que pueda despedirse de esta tierra de manera armónica y quien lo propicia, que son sus familiares, los que danzan alrededor de él, es como si fuera la última dádiva para despedir a su ser querido. Entonces, ¿en dónde está la felicidad ahí, gente? Lo que pasa es que se malinterpretó la danza como algo necesariamente festivo y alegre, como siempre se ha visto en el lado de Occidente, ¿me entienden? He ahí la razón por la cual muchos prejuicios hicieron comentarios que lamentablemente sí denigraron la cultura americana. Y como eran ellos los que dominaban, evidentemente teníamos que acceder y
lamentablemente aceptar. Eso va a cambiar, eso está claro, pero quiero que lo tengas presente porque esta literatura va a ser una literatura que también va a tener ese halo, ¿no? Ese prejuicio y esa manera de cómo interpretar al personaje de aquel momento. Pero no te preocupes, ya cuando lleguemos específicamente esta semana, vamos a degustar de una manera aún más profunda, queridos amigos, porque acá hay muchísimo que decir. No te olvides que acá es donde se empieza a fundar nuestra manera identitaria de ser, porque nosotros no somos ni descendientes puramente de los incas, ni descendientes puramente de los españoles. Somos una mezcla y esa mezcla de manera oficial empieza acá. ¿Vale? ¿Todo bien, gente? ¿Alguna preguntita? Sí, sí, Todo todo claro, bien. profe. Ok, sigamos. ¿Y a quién vamos a destacar en esta parte? No vamos a destacar a un español, vamos a destacar a un cronista mestizo que tú ya lo conoces. Es un cronista mestizo y se le dice mestizo porque viene de la unión de una mamá indígena y de un papá español. Y en ese caso, entonces, vamos a tener una cuestión más que interesante, porque ya no vamos a hablar sobre los prejuicios solamente de un español, ni tampoco vamos a hablar de la versión que pueda contar meramente un indígena, sino vamos a tener ahora la unión de ambas historias. Por eso, damas y caballeros, con ustedes, el Inca Garcilaso, Garcilaso de la Vega. ¿Bajo qué obra vamos a conocerlo a él? Bajo la obra, acá. Tiene dos, la Florida del Inca y esta que voy a colocar aquí, que es la que considera el examen de admisión, que son los comentarios reales de los incas. Vamos a ver, vamos acá a mejorar esta parte de acá y listo. Y así, un highlight sobre lo que significa excelente, buena, el Inca Garcilaso. Estoy leyendo con Z, yo sé que es como que, profesora, que no es español, el Inca Garcilaso. Sí, pero recuerda que nuestro Garcilaso y todos los Garcilazos, que son, en este caso, el poeta Garcilaso de la Vega, escritor del Renacimiento español, como el Inca Garcilaso de la Vega, el cronista mestizo peruano, se escribe con S, ¿ya? Como una especie de, solamente para una observación, nada más, pues mis hermanos, no os preocupéis. Ahora sí, te decía, un highlight nada más. Mira, si tú eres hijo de una ñusta que es sobrina de Atahualpa y nieta de Tupac Yupanqui, hermano, sobre tu cuerpo hay una sangre recontra real, pues. Y si además de eso tienes al papá que ha sido un capitán, el capitán Sebastián Garcilaso, obviamente no es cualquier hombre, porque tú debes recordar que cuando se da el fenómeno de la conquista, Cristóbal Colón no tenía tanta gente para llenar sus carabelas. ¿Y qué es lo que hizo? Se trajo gente de todos lados y de toda condición, desahuciados, enfermos, adeudados, criminales, expresidiarios. Todo lo que pudo traer, se lo trajo. Y ellos también cuando vinieron de la noche a la mañana se convirtieron en grandes terratenientes, hay que decirlo, pero no todos tenían esa condición. Evidentemente habían algunos que tenían una instrucción, además de militar, una instrucción obviamente en humanidades. Él es uno de ellos. ¿A quién me refiero? Al papá del Inca Garcilaso, porque para empezar, sí amó a su Ñusta Chimpuogyo y le brindó amor a su hijo Gómez Suárez de Figueroa, que ese es el verdadero nombre. ¿Y cómo nosotros podemos saber esto? Por dos razones muy importantes. La primera es que cuando él escribe, me refiero al Inca Garcilaso, los comentarios reales de los incas, lo va a hacer desde España. ¿Y por qué? Porque cuando él lamentablemente pierde a su padre, este le va a dejar una herencia para que la reclame allá en la madre patria.
Y resulta que cuando va, tú ya sabes lo que va a pasar, pues mi hermano. Lo van a chotear. Le van a decir, ay, no más, papito, porque mira, tu viejo dices que se llama el Sebastián Garcilaso de la Vega y a ver, ¿y tú cómo te llamas? Gómez Suárez de Figueroa. No pasa nada, pues hermano, ya, chao, 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 chao. Pero él, como había recibido una instrucción antes de llegar a España, porque era muy pegado a su papá, sabía leer y escribir, además de haber absorbido las tradiciones de las historias de sus familiares sobre la época incaica y su esplendor, obviamente esa mezcla va a ser poderosa. Y ojo, él se va a quedar en España para continuar una carrera intelectual y aquí es donde se va a volver traductor. Va a traducir grandes clásicos, gente, va a aprender latín, griego. Es decir, se va a convertir en un personaje al que lo van a respetar. Y ahí, en su madurez, ya casi para cumplir 60 años, es que va a decidir escribir los comentarios reales. ¿Y por qué reales? No solamente por lo real de realeza, ¿no? La aristocracia, sino también por lo fidedigno, lo real, lo veraz, porque él ya estaba harto de tanta escritura que se estaba denostando, denigrando al poblador andino o indígena de aquel entonces. Por esa misma razón, muchachos, el Inca Garcilaso de la Vega se va a encumbrar con esta poderosa obra, dividida en dos partes, ¿te acuerdas? La primera que te va a contar sobre el origen y esplendor de los incas, en donde va a tomar como punto de centro todas esas historias contadas por sus familiares. Qué delicioso va a ser eso, pues porque acá tú vas a asistir a lo que él escuchaba de niño cuando sus familiares contaban dichas historias. O en la segunda parte, cuando ya atravesamos este asunto de los incas, recuerda que la primera parte termina con Atahualpa y la segunda parte será a partir de las guerras civiles entre pizarristas y almagristas. ¿Y de dónde él te va a sacar esa información? Porque su papá, el capitán Sebastián Garcilaso, lo llevó. Entonces, fíjate, es un ser humano que logró obtener una información privilegiada, ya sea por el lado de su mamá o por el lado de su papá. Por eso los comentarios reales va a tener una resonancia mundial y va a determinar mucho de lo que no se contaba o de lo que se contaba desde un enfoque bastante prejuicioso. Hasta aquí, queridos chicos, un chiquitito nada más de de nuestro cronista mestizo, el Inca Garcilaso de la Vega. ¿Todo bien? ¿Podemos continuar? A ver, su padre toma parte de uno de esos lados. Gracias. Buena pregunta, Susan. Pasa lo siguiente. Lo que ocurre, queridos muchachos, es que todo cronista debe tener al menos una fuente con lo cual se pueda contrastar. Las fuentes que utilizó el Inca Garcilaso en un primer momento para la parte de el esplendor y el origen de los incas, lo toma de Zairi Tupac y también de un cronista cuya obra está perdida supuestamente, de Blas Valera. Para lo cual en la segunda parte va a tomar y contrastar con otros cronistas ya fechas, datos, hasta porcentajes, porque ya se había de alguna manera profesionalizado esta crónica. Por eso es que la segunda parte, sobre aquello que ve más lo que se documenta, es que la segunda parte va a ser la más lograda de toda la obra. Y eso ya también lo conversaremos más adelante, por supuesto, para ver algunos otros detalles que no les he dicho todavía. Así que sí, muy bien, buena pregunta. ¿Y por qué no tenía el mismo apellido que su padre? Buena, José Ruiz. Esa pregunta me encanta. Sí, pues lo que pasa, y es aquí donde entra mucho a tallar, es cómo se generaban estos libros de registro de nacimiento. Porque resulta que nosotros no debemos olvidar que en la Edad Media, ¿te acuerdas tú? Con Ruy Díaz de Vivar, más conocido como el Cid, ¿te acuerdas? El poema El mío Cid. Él, por ejemplo, tenía la necesidad de colocar hijo de quién era, Díaz. Díaz, por ejemplo, significa hijo de Diego. Fernández, hijo de Fernando. Eso no lo poseía nuestro Garcilaso de la Vega. ¿Por qué? Porque no era un matrimonio oficial, mis hermanos. No había un registro público real. Entonces, por eso es que no se podía colocar el mismo nombre. Y además, porque hay que decir las cosas como son. Tenían el hecho que se le firmara, se tenía que aceptar que había habido una unión entre un español de manera
digamos, oficial con una indígena. Y eso tampoco era bien visto. Por eso era inevitable que ocurriera esto que te acabo de contar, que si tú quisieras reclamar alguna herencia, nunca te la iban a reconocer. ¿Está bien? Buena, a ver, sí, guerras. La segunda parte es exactamente, guerra entre pizarristas y amagristas. Para ese entonces, por supuesto, mi hermano Sionco era muy mal visto en ese entonces y por esa, es más, mira, es que te amo hay tanto por decir. Ya, un chiquitito nada más, ¿ah? Porque todo lo que te tengo que hablar es un montón, no, que me parece genial también. Cada parte tiene su propia locura. Lo que pasa, muchachos, es que no te puedes olvidar que cuando por primera vez se genera la conquista, aparece un tal Bartolomé de las Casas, un sacerdote que tiene que regresar a España para demostrar que los indios son seres humanos. O sea, se les hasta consideraba animales. Y sí, ganó el debate. Y con ello se abrieron dos oportunidades muy importantes para el desarrollo de nuestra sociedad mestiza. Primer detalle, que al ser seres humanos somos hijos de Dios y como hijos de Dios merecemos el evangelio. Por lo tanto, iban a venir después las cuadrillas de religiosos para darnos la palabra de Dios. Y con esto, educación. ¿Se dan cuenta? Dos, una vez que ya se habíamos reconocido como hijos de Dios, también íbamos a ser reconocidos como súbditos del rey. Y si fuéramos súbditos del rey, o sea, hijos de la corona, mereceríamos respeto, porque también representamos al rey. He ahí la razón por la cual es que para muchos esto, si bien en la teoría ya era pues una cosa normal, en la práctica no era así. En la práctica nos seguían maltratando, nos seguían humillando, seguían saqueando y todo esto producto de que, ya te lo había dicho al principio, porque en las crónicas no se contaba la verdad completa. He ahí la razón por la cual siempre hubo estos malos entendidos y que en la teoría sonaba muy bonito y que en la práctica no se realizaba como se esperaba. ¿Sale, vale? Ok, continuamos entonces, mis hermanos. Les estaba diciendo entonces que esta va a ser una primera fractura porque vamos a tener acá nuestra conquista y con ello también el término de un esplendor incaico. Pero resulta, muchachos, que vamos a independizarnos. Para independizarnos, mis queridos amigos, van a tener que pasar más o menos unos 300 años. ¿Tú sabes lo que es vivir con alguien 300 años? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero al hecho de que nuestro país se tuvo que acostumbrar durante 300 años más o menos a una idiosincrasia en donde la madre patria nos decía cómo vestir, cómo hablar, cómo pensar, cómo nosotros ser. Y en ese punto, cuando nos vamos a independizar y vamos a decir por fin somos libres, seámoslo siempre, no podemos obviar algo. ¿Cómo haces tú para olvidar 300 años? O sea, de nuevo, en la práctica se rompe la ligazón con Europa. Bacán. 1824 oficialmente ya nos separamos de España. Pero ¿sabes cómo haces tú para sacarte de la mente 300 años vividos? No lo vas a lograr. Si tú con tu chica nomás tienes un par de meses, sí o no, rompen la relación, ¿acaso no la extrañas? Perdóname, no me quería poner de esa manera, ¿no? Pero lo que pasa es lo siguiente, ¿no? El rastro de lo vivido queda perenne en la memoria. Entonces, de nuevo, en la teoría éramos independientes, en la práctica todavía teníamos muchos rezagos de la conquista. Perdón, no quise tocar fibras sensibles. Pero va por ahí, mi gente. Entonces, por eso va a aparecer, en este caso, el famoso costumbrismo. Y en ese costumbrismo ya no vamos a tener la crónica, sino vamos a tener acá, recuérdalo bien, por favorcito, y en este caso te va a poner la emancipación. ¿Por qué? Porque ya no estamos en la conquista. Ahora ya somos libres e independientes. Emancipación. Ahora, a propósito de esto, entonces, si estamos nosotros ya liberados, ¿qué es lo primero que nos gustaría contar? Por eso es que el costumbrismo va a tener esta ola de mostrar de manera cómica, con humor,
nuestra manera de ser. Ah, ya, entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir, primero vamos a colocar aquí algo que creo que es muy importante. Primer movimiento, movimiento, luego de la independencia. Independencia. Ahí está. Con lo cual vamos a tener acá el auge de dos géneros de información, en donde vamos a colocar solamente uno para tenerlo como referente. Sale, acá vamos a colocar auge del teatro. Sí, acá el teatro va a tener lo suyo. ¿Y por qué, mis hermanos? Por dos razones que acá te las voy a colocar. Porque va a tener una finalidad didáctica. O sea, nos va a decir cómo nos debemos de comportar. Y lo otro es que vamos a tener, obviamente, el humor dentro de todo. ¿Está bien? Vamos a tener el humor moralizante. Porque se va a criticar algunas de las prácticas que ya los contaré de manera más precisa cuando nos toque este tema. Y en esta práctica moralizante de cómo es que nosotros tenemos que educar al pueblo a una nueva clase social que es la clase media, van a aparecer dos vertientes, ¿verdad? Y aquí vamos a tener a la primera vertiente que es el anticriollismo. Mira tú, el anticriollismo, que tiene que ver con qué. Si te dicen anti, tú ya sabes más o menos sí o no a qué va. Y ese anticriollismo lo voy a colocar con una carita triste, porque lo que se va a buscar acá es denigrar, proponer siempre desde lo negativo a lo popular. Entonces voy a colocar aquí condena a lo popular. ¿Sale? Que es, creo yo, lo más contundente. Condena lo popular. Y ante esto, ¿quién aparece en escena, mis hermanos queridos? Aparece nada más y nada menos que nuestro escritor Felipe Pardo y Aliaga. ¿Y qué obra demostrará esto que les estoy diciendo en el teatro? ¿Cómo se llamará esa obra? Se llamará Frutos de la Educación. Así en cortito nada más. Una familia que le está preparando un recibimiento al futuro yerno, que es un inglés. Ya te imaginarás lo que estaba la gente como loca diciendo, ya es por fin me van a sacar de este cuchitril porque estoy acá viviendo con pura chusma, pero ahora que mi hija se va a casar con un inglés, obviamente me voy a ir a otro lugar más digno de nosotros. Obviamente los vecinos escuchando eso, ¿qué estás hablando? ¿Tú qué vas a saber? Hoy tu hija con la justa se va a casar con el verdulero. Y así peleándose, mis hermanos. Están, pero como los vecinos, tú sabes que más que la envidia te gana el chisme, obviamente la gente quería saber quién era. Te das cuenta que ahí viene el vicio, ¿no? El chisme, la habladuría, pero por otro lado también estás viendo cómo es que esta señora va a menospreciar, es clasista, ¿no? Está menospreciando a sus vecinos por una clase social a la que ella misma pertenece. En fin, la cosa es que están arreglando la casa para que venga este gringo y en medio de eso suena una zamacueca. Como tú bien sabrás, la zamacueca es un baile afrodescendiente sin zapatos, con pañuelo en la mano y empieza el tonazo y empiezan a bailar como locos, yeah, buena. Y en ese momento, cuando todos están abajo, yeah, llega el pretendiente. Los mira, oh my God. Y en ese caso, ya no hay nada de boda, qué horrible, chao, me voy. Y por eso se quedan sin nada. Ahí es donde viene la famosa expresión frutos de la educación, que ya lo veremos cuando nos toque, obviamente, en nuestra clase solita de costumbrismo. ¿Se logró entender, gente? Por eso es que empieza a denigrar
todo lo que tendría que ser popular. Y sin embargo, acá tenemos a otro gran escritor que ya no es del anticriollismo, sino es del criollismo. Obviamente, para ustedes, el padre del teatro nacional. Con ustedes, damas y caballeros, nuestro queridísimo Manuel Asensio Segura. Si yo acá le he puesto carita triste, acá le voy a poner carita feliz. ¿Por qué? Porque este Manuel Asensio Segura no va a condenar lo popular. Para él lo popular, más allá de que tenga sus errores, sus defectos, como cualquier práctica cultural o cualquier persona que pueda cometer algún error, pero lo que va a resaltar más bien es el color local, de cómo es que habla la gente, de cómo se comunica. Entonces, por eso, ya, perdón, acá vamos a colocar, ya no voy a colocar condena, sino voy a colocar resalta, mira. Y eso también, ¿cómo lo vas a encontrar? Por el lenguaje. Vas a encontrar acá en medio de la obra dichos, refranes, formas de hablar, que eso es riquísimo para nosotros también entender cómo se comportaban nuestros compatriotas de aquel momento. Y en ese punto, entonces, te decía que nuestro Manuel Asensio Segura, por eso es que se gana el apelativo de el padre del teatro nacional. Yo como loco hablando y no lo colocado en la pizarra. Ahorita lo ponemos. Manuel Asensio Segura. ¿Y cuál va a ser su obra recontra mega archi conocida, destacada y que te prometo la vas a pasar bien cuando nos toque? Ñagatita, gente, Ñagatita. Ñagatita va a ser la obra estrella para nosotros, una obra que se ha preguntado muchas veces. Mira, desde el título, dice Ñagatita, ni siquiera dice doña, dice Ña. ¿Por qué? Porque ese ña ya es una manera de hablar, así como cuando tú dices, oh, va, en vez de decir vamos, va, ¿te das cuenta? O, profe, para el ñoba, ñoba. ¿Te das cuenta que hay una manera de hablar? Eso se va a reflejar desde el título. Y ahí es donde está la riqueza también de estas obras de teatro, porque vamos a entender que también hay una manera de criticar a la sociedad, porque en este caso vamos a ver los matrimonios forzados. Ya te contaré la historia de esa vieja chismosa entrometida, pero que siempre va a buscar tener el beneficio de todos, porque es una abuelita desamparada. Ya nos tocará hacer de ñacatita, obviamente. Pero a diferencia del anterior, recuerda que Manuel Asensio Segura lo que busca no es condenar, sino resaltar. Y si en algún caso la verdad para Felipe Pardo de Aliaga, la verdad implica dolor, separación o pérdida. En cambio, para Manuel Asensio Segura, la verdad será revelación, amor, felicidad, justicia. He ahí la razón por la cual los finales de Manuel Asensio Segura son felices y por eso la carita feliz, y por eso los finales de Felipe Pardo de Aliaga son tristes, por eso la carita triste. Hasta acá, queridos chicos, con ustedes el costumbrismo. ¿Qué tal? ¿Cómo la vieron? ¿Se logró entender? La abuelita chismosa, pero por supuesto, revalora clarísimo que sí. Continuamos entonces. Querida Miss, ¿hasta qué hora es la clase? Hasta las 11:50. Y 35. Y 35. Ya. Sigamos, muchachos. Ya ves yo que te decía, es que hay tanto para hablar de la literatura peruana, la cultura peruana, la manera en que cómo somos, de dónde aparece nuestro lado emotivo. Y acá es donde por esa misma razón vamos a entrar a un terreno recontra, mega, archi importante, gente. ¿Cómo así? Porque vamos a entrar ahora nada más y nada menos que al Le Romantique. ¿Qué es el Le Romantique? El romanticismo, pues mi hermano. Acá entramos al romanticismo. Y en el romanticismo, ¿qué es lo que vamos a ver? Y acá es donde vamos a colocar una palabra clave, que va a ser la pasionalidad. Y esa pasionalidad
La vamos a reflejar en qué. Principalmente se van a abrir dos vertientes. Recuerda que el romanticismo es una escuela nacida en Alemania y bajo el título, o mejor dicho, bajo la frase Sturm und Drang, ¿verdad? Y que significa tormenta y pasión. Ya hablaremos largo y tendido de eso. En este caso, cuando llega al Perú, va a llegar desde estas dos vertientes. Una vertiente intimista, vamos a colocar en ese caso acá, así, intimista. ¿Y qué significa intimista? La vertiente intimista significa que nos va a retratar acerca del amor. Por eso acá vamos a ver lo amoroso. Y eso amoroso, ¿quién nos lo traerá? Nada más y nada menos que Carlos Augusto Salaberry. Sí, acá la gente ya se empieza a poner tóxica, mis hermanos, ¿ah? Si no, chequeen este poema que siempre se pregunta en el examen de admisión. ¿Cómo se llama? Acuérdate de mí. No podemos desaprovechar la oportunidad. Este es un poema de diamantes y perlas. Se le conoció como el ruiseñor del Chira. Para que te hagas una idea, ¿no? Que no fue un escritor menor. Sí, se le consideró bastante. Pero antes de él había otro arequipeño que se volvió loco por una chica y no le fue bien. Mariano Melgar, ¿te acuerdas? Él estaba en todo el proceso de la emancipación y se volvió prócer. Y así como era bueno para la estrategia de guerra, también era muy bueno en el ámbito de las humanidades. Pocos seres humanos en la historia han logrado esa connotación, que por un lado son buenos en el arte de la guerra y por otro lado son grandes intelectuales, así como Napoleón, por ejemplo. Y en ese sentido, muchachos, no le va a ir bien en el amor, tan igual como a Carlos Augusto Salaverry. Y en ese sentido, lo que ellos van a buscar es, a través de su desencuentro amoroso, contar su propia historia. Claro que para Melgar recordará que es el resentido máximo de la literatura peruana, ¿no? Porque incluso cuando esta prima que no le aceptó la relación, ya hablaremos de esa cuestión después, es que él incluso tendrá un poema que dice: las mujeres no han nacido para nada. A ese extremo llegó Melgar, sí, con estos yarabíes, ¿te acuerdas? Y Carlos Augusto Salaverry no va a ir por un tanto de inculpador, señalativo, no, 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 sino más bien va a aparecer este asunto de cómo es que a veces el amor, cuando se acaba, no es que se acaba del todo, se acaba lo físico, sí, pero permanece el recuerdo. Porque él acá va a tomar como imagen al mar y dirá que así como las olas regresan, así también ella lo hace de vez en cuando. Y en medio de ese regresar, ¿por qué no? Hay que recordar. Ahí es donde él siempre dirá: acuérdate de mí. Pero aquí el peso pesado no es Carlos Augusto Salaverry, no. Acá el peso pesado es de la otra vertiente, de la vertiente historicista. ¿Y quién es este personaje historicista? Nada más y nada menos que... antes que nada, lo historicista ya no ve lo amoroso, sino va a ver lo identitario. ¿Qué significa esto? Que va a hablar sobre nuestras raíces. En esta parte de Sudamérica, queridos chicos, nosotros vamos a, bueno, la comunidad hispanoamericana va a buscar de alguna manera reivindicar lo propio y sentirse orgulloso de su personaje nativo. Por ejemplo, en Argentina el gaucho, en Chile el araucano, en Venezuela, Colombia, Ecuador el guerrero amazónico. ¿Y nosotros qué? Ni nosotros qué, y acá es donde va a aparecer nada más y nada menos que Ricardo Palma, con su famosa obra Las tradiciones peruanas. Que por cierto van a ser unas
455, nada más. ¿Por qué para mí es tan valioso ponerte el número? Primero, algo chiquitito y contundente, porque como estamos con la hora, ya por allí, claro, muy bien. Hoy la gente está activada, genial. Uy, migajero, dice por ahí, claro. Siempre va a haber su migaja en la literatura. Es una filosofía migajera. Ya te contaré en qué consiste la filosofía migajera. Más bien ello, con Palma la cosa va a darse de una manera que nos va a tener sentimientos encontrados. No te puedes olvidar que Ricardo Palma se convirtió en uno de los intelectuales más importantes y reconocidos de América del Sur porque él fue el primer no español en pertenecer a la Real Academia de la Lengua Española, gente. ¿Y por qué se convirtió en ese representante? Porque él escribe un estudio sobre las papeletas lexicográficas. Así se llamó su estudio, en donde demostraba que a la par que teníamos un idioma en común, por ejemplo, Argentina, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, teníamos rasgos distintivos, porque habían palabras que en un país significaban una cosa totalmente distinta que en la nuestra. Por ejemplo, las lisuras. No te voy a decir ninguna, por supuesto, pero sí es que en algunos casos los países tomaban como lisuras palabras que para nosotros eran muy normales y viceversa. Para nosotros tomábamos como lisuras palabras que para otros países se tomaban como algo muy normales. Y de ahí es donde aparecen incluso sus otras tradiciones, como no voy a decir censuradas, pero lo coloco aparte, ya, las tradiciones en salsa verde. Pero más allá de todo eso, gente, son relatos humorísticos, va a caricaturizar a nuestro indígena y eso nos va a costar mucho. O sea, no me voy a quitarle el valor que tiene las tradiciones peruanas como legado literario, pero sí hay que ponerlo sobre la mesa para decir qué papel cumplió para el hecho de revalorar lo propio, ¿me entiendes? Porque si nosotros vamos a ridiculizar al indígena, lo vamos a poner como un torpe, como un ignorante, como alguien que no entiende ni tiene libre albedrío, entonces, ¿qué pasó, mano? Ahí donde todos estaban revalorando lo propio, en nosotros más bien nos burlamos. ¿Es en serio? O sea, 455 tradiciones y ni una para sentirnos orgullosos. No te pases, Chris. Acá es donde en el romanticismo, donde tuvimos que enamorarnos de nuestro país, ciertamente con una grandiosa obra, más bien lo dirigimos hacia otro objetivo. Y sí, fuimos reconocidos, sí es una gran obra, sí es un gran relato, eso no vamos a criticar. Lo cierto es que la actitud sudamericana en este momento estaba alineada con otros valores y ese gran valor, te habrás dado cuenta, lo necesitábamos, porque veníamos de una conquista y una emancipación totalmente traumatizante y teníamos que sentirnos orgullosos, pero así es la vida, pues gente, a nosotros nos tocó no ponernos serios cuando nos tocaba ponernos recontra serios. Y eso, aunque no lo creas, nos va a costar aún más. Bienvenidos a la siguiente vertiente. Y del romanticismo, ¿qué va a venir, mis hermanos? Va a venir una vertiente que ciertamente va a golpearnos, pero va a ser un golpe necesario. ¿Y por qué un golpe necesario? Porque en este caso va a ocurrir algo en el país que no lo habíamos como que ni siquiera imaginado. Y cuando hablamos del realismo, tenemos que recordar aquí nada más y nada menos que la guerra del Pacífico. Porque por supuesto, queridos chicos, cuando hablamos del realismo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de evidenciar. Vamos a colocar aquí una cuestión muy importante. ¿Sí? Evidenciar las desigualdades. Y en nuestro caso, queridos amigos, era buscar una restauración nacional. Ya nos tocará hablar de este tema. Este tema, sí, mi gente, ahí sí, agárrate, ¿ah? Vamos a tener que renegar un poquito bastante.
Y ante ello van a aparecer dos grandiosos escritores. Por un lado, en el lado de la novela, ¿a quién vamos a tener? Nada más y nada menos que a Clorinda Mato de Turner, con su obra Aves sin nido. Esta es una novela, muchachos, tan fuerte, pero tan fuerte, que le va a valer a Clorinda Mato que la excomulguen de la iglesia, así tal como lo escuchas. Y porque va a demostrar que había una sostenida injusticia y abuso por parte del Estado con los nobles y del sacerdocio hacia la población. No solamente el abuso para mandarlos a trabajar hasta que se mueran en la mina, como lo hacían con los hombres, sino también aprovecharse sexualmente de las mujeres. Y no me refiero a los del Estado, me refiero a los sacerdotes. Imagínate esa fuerte revelación, lo que hizo que la iglesia rechazara tal supuestamente falsa condena o falsa descripción para excomulgarla. Al día de hoy, no solamente se ha demostrado que esos abusos sí existieron, sino que se dieron no solamente en el Cusco. Por esa misma razón, queridos chicos, esta es una verdad incómoda, porque el realismo lo que busca es eso, es poner el espejo más sincero, por más que duela, para poder observar en qué debemos cambiar. Y por esa razón vamos a pasar ahora a nada más y nada menos que a nuestro querido Manuel González Prada, más conocido como el anticristo, el apóstol de la muerte, porque él va a ser con su genial obra de ensayo, Páginas Libres, ponernos al fresco, pues hermanos. Nuestras Páginas Libres va a ser un libro de ensayos en donde vamos a analizar las razones por las que perdimos la guerra. Y una de las razones por las que perdimos la guerra, y no lo he mencionado porque lo estoy dejando para nuestra clase que vamos a tener, es que nosotros hemos construido un espíritu de servidumbre. ¿Y por qué hemos construido ese espíritu de servidumbre? Porque hemos sido, o en todo caso, los políticos que son los que toman las decisiones han sido formados desde la crianza sacerdotal. Y eso ha generado también una forma de ser pusilánime, cobarde, en la que no hay una actitud de rebeldía. Y aquí en medio de la destrucción nacional, en donde ni siquiera teníamos una oportunidad económica en el extranjero, que ya te lo voy a contar, es que necesitamos una visión nueva, una energía nueva, una vitalidad nueva, que no le vamos a tener con esta sociedad política apolillada y cobarde, sino por el contrario, necesitamos a los jóvenes, a los artistas, que vieran otras formas posibles para poder ver con creatividad y también con sensibilidad las ganas de querer forjar un nuevo futuro para el país. Y ahí es donde González Prada entra a tallar y decirnos, gente, ¿qué estamos haciendo con nosotros? ¿Hacia dónde nos estamos yendo? ¿Acaso no es necesario ahora un cambio real y radical? ¿Ya qué más queremos perder? No solamente habíamos perdido Arica, Tarapacá y por 25 años Tacna, habíamos perdido nuestro derecho de salir adelante económicamente porque habíamos perdido ¿te acuerdas? La estrategia del guano, porque la casa Dreyfus nos había pagado por adelantado. Y ahí está nuestra responsabilidad, también hay que aceptarlo. Nos gastamos la plata en cosas banales, que ya lo conversaremos. Y acá es donde entra a tallar Manuel González Prada a decirnos, ¿ahora qué? Y ahí es donde tenemos que tener otro punto de inflexión. Gente, de nuevo, otra fractura para nosotros. Qué dolor. Pero tenemos que salir adelante y la vida nos empuja para lograrlo. Por esa razón, vamos a tener otro movimiento literario para ustedes. Perdónenme la intensidad. A ver qué dicen acá por el chat. Sí, claro, exacto. Discurso en el Politeama. Genial. Sí, de todas maneras, en ese sentido, en el discurso en el Politeama nos va a poner todititas las cuestiones en la cara para decir, esto nos pasó, esto tenemos que hacer y qué esperamos para hacerlo. Ya se viene el canal de difusión, ¿ah? No os preocupéis, gente, ya se viene ya aquí con el profesor Paul.
Todas las nochecitas ahí vamos a tener una cuestión hermosa de literatura, de arte, de historia para ustedes. Creo que todavía sí se puede visualizar, sí, ¿no? Sí. Sigamos, gente. En esta parte de acá, yo sí les digo y les confieso algo. Yo disfruto demasiado enseñar la literatura peruana, porque al margen de las historias, también hacemos un balance de quiénes somos nosotros. Y en ese balance de quiénes somos nosotros, también empezamos a entender y a valorar muchas de las cuestiones que a veces pasan desapercibidas. Y por eso aquí aparece el postmodernismo. Y en el posmodernismo ya no vamos a hablar de la guerra del Pacífico, sino acá vamos a tener ya al cambio del lenguaje sutil. Porque ya habíamos elevado la voz con Manuel González Prada, y en este caso el lenguaje sutil nos va a colocar a nosotros en dos vertientes. Primera vertiente, ay, 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 y aquí va a aparecer en escena un recontra mega archi escritor. ¿Quién es? Uf, te lo mega recontra recomiendo. Y es nada más y nada menos que José María Eguren. Él va a ser el gran representante del simbolismo, ¿sí? Del simbolismo. ¿Y qué significa eso? Desde el lado de la poesía, va a tener dos cuestiones importantes. Por un lado, vamos a tener la música en sus poemas y el color. ¿Cómo que el color? Va a utilizar los colores para representar significado, gente. Y esto es maravilloso. Ya te lo contaré como tiene que ser. Solo te voy a decir algo, que a partir de lo poco que él expresa, hay muchísimo para interpretar. Acá está el secreto de la poesía. Con poco dices mucho. Por eso los Reyes Rojos, que es uno de los poemas más preguntados en el examen de admisión, tiene justamente esa connotación. Rojo, ahí está el color. Pero no solamente decir color, ¿qué significa ese color? Ah, ya. Como digo, rojo, intenso, sangre, pelea, confrontación. Y los reyes, tan igual como el hecho de el poder, la instauración, la fundación, los reyes rojos. Entonces, hay varios, sí, va a haber una confrontación, por supuesto. Es un poema bélico, en donde a pesar de que sea bélico, no lo va a hacer de tal manera que parezca tan agresivo, porque recuerda, es un lenguaje sutil. Y ahí en clave te va a ofrecer, incluso, mira tú, con palabras que tú sintieras que estás en un sueño o de repente utilizando elementos de los niñitos, caballitos de juguetes, sonajas, un lenguaje raro, que al parecer es inofensivo, pero dentro de este hay un clima y una atmósfera misteriosa. Así que ya sabes, cuando lleguemos acá, lo vas a disfrutar. ¿Y cómo se llama su obra, profe? Ya sabes, pues si es del simbolismo, su obra se llamará Simbólicas. Ah, ya, ya, pues con eso es imposible que te olvides, ¿ya? Ok. Y acá están sus simbólicas. Y no puedo dejar pasar a nuestro grandioso escritor, Abraham Valdelomar. Gente, no. Y es, si él pertenece al simbolismo, él pertenecerá al movimiento colonial. Y en el movimiento colonial nosotros lo que vamos a tener es ya una muestra de cómo es que se puede vivir en el campo. Y acá va a tener esa situación que ya no va a ser con poesía, sino va a ser con relato. Y ese relato que va a tener la famosa evocación, o sea, el recuerdo y el paisaje
Campesino costeño, gente. Y aquí, ¿cuál va a ser la obra que vamos a llorar, sufrir, emocionar? Te lo prometo. Va a ser nada más y nada menos que nuestro querido caballero Carmelo. Listo, mis hermanos. Ya está. Y con ese caballero Carmelo nos daremos cuenta que nosotros tenemos esa posibilidad también de viajar en el tiempo y hacer de nuestra infancia nuestra mejor historia. ¿Qué es lo que va a pasar con Abraham Valdelomar? Lo que él va a tener para nosotros va a ser esta sensación de añoranza, porque siempre cuando te cuente un cuento va a ir hacia el pasado. Y el pasado que para él es tan ensoñador es como si nosotros ingresáramos a un cuadro, a un paisaje de una dinámica campestre. Recuerda, de la costa y Capisco son los dos lugares que más hace referencia. Por eso es que cuando leamos a Caballero Carmelo, no solamente entenderemos que es una pelea de gallos, sino también vamos a entender que acá hay una idiosincrasia con la cual la sociedad peruana también se muestra. No por eso, y con esto lo dejo allí nomás, porque si no te voy a empezar a contar todo porque me emociono, es que va a utilizar fechas festivas. Por ejemplo, el Caballero Carmelo va a darse el duelo con el ajiseco, con el otro gallo, un 28 de julio, obviamente pretextando las fiestas patrias para ver cómo se comporta de manera festiva la gente que habita la zona. Y acá es donde vamos a ver el color, la música, el entretenimiento, la manera en cómo la gente se conecta, las dinámicas sociales. Por eso es tan interesante el Caballero Carmelo, porque no solamente vamos a encontrar el recuerdo, también vamos a encontrar la manera de ser de nosotros, los peruanos. ¿Qué tal? Te va a gustar, lo tengo por seguro. Ahora sí, vamos que vamos, porque el tiempo me mata. Yo sé que ya estamos ya sobre la hora. Nah. Vamos. Uy, no. Acá sí me vuelvo loco, mis hermanos. Me vuelvo loco. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a nada más y nada menos que a nuestra zona gloriosa de la literatura. Bueno, todo, ¿eh? En verdad, para mí, la literatura peruana es de un level brutal. Solo que hay brutalidades y brutalidades. Porque vamos a entrar a la vanguardia. Y este vanguardismo, ¿qué apela? Cuando tú lees vanguardismo, recuerda que esto es innovación. Vamos a replantearlo todo, mis hermanos. Y en eso que vamos a replantearlo todo, vamos a conocer distintos escritores sumamente interesantes. Y en ese sentido, entonces, vamos a colocar un parcito ya, porque si no, nos volvemos locos con el tiempo. A ver, prof, ¿como cuál, por ejemplo? Oye, te comento uno, Carlos Oquendo de Amat. Este loco escribió un libro genial, genial, que se llama 5 metros de poemas. Y acá vamos a entender que este escritor va a utilizar el famoso caligrama o de repente la escritura espacial. ¿A qué me refiero con eso? Es que, por ejemplo, él va a generar formas a través de la escritura. Como por ejemplo, ¿no? Hacer la figura de un triángulo, ¿no? Mientras estoy escribiendo. ¿Y por qué razón? Porque él entiende que la palabra también puede generar figuras. A eso se le llama caligrama. Ya lo chequearemos cuando nos toque. Oh, otro que también es una locura, y una locura de verdad. ¿Por qué? Porque estaba loco, profe. Sí, porque siempre estaba en el sanatorio mental. Nada más y nada menos que Rafael de la Fuente Benavides, más conocido en su barrio como Martín Adán. Y él nos va a dejar una historia que parece poema, que parece relato, que no se sabe qué es, pero lo que sí sabemos es que es sobre una descripción de la vida en Barranco, y es una belleza este relato. Es La casa de cartón.
Sin embargo, mis hermanos lindos, yo quiero decir que acá las luces todas se las va a llevar nada más y nada menos que nuestro querido César Abraham Vallejo Mendoza. César Abraham Vallejo Mendoza, menor de 11 hermanos, va a tener una obra fundamental. En realidad, todo lo que él ha escrito ha sido considerado una obra de arte, pero sobre todo en este caso que marca el tema del vanguardismo. ¿Y de qué poemario nos estamos refiriendo? Nada más y nada menos que de Trilce. Trilce en 1922 va a generar una nueva manera de explorar el lenguaje y eso es lo que vamos a escribir aquí. Nueva exploración del lenguaje. Pero así solamente porque quiere jugar con las palabras, solamente te voy a decir lo siguiente. A veces lo que tú sientes va más allá de las palabras que están en el diccionario, porque lo que tú sientes puede ser tan intenso, autodestructivo, apasionado, hiriente, que ninguna palabra puede juntar todo lo que sientes. Entonces, ¿sabes lo que puede hacer el poeta? Romper el idioma y crear uno nuevo. Acá es donde Vallejo, en medio de la cárcel, en medio de perder a su madre, en medio de sentirse solo, en medio de tener un amor abandonado y amores fallidos, evidentemente hay una manera de reconstruir la vida a partir del poema. Por eso Trilce va a ser una intención de recalcular lo que nosotros decimos, pensamos y sentimos a través de un lenguaje nuevo, fuerte, descarnado, pero también sensible, sutil, emocionado. Acá es donde Trilce va a jugar entre la tristeza y la dulzura, porque a la par que uno siente la pérdida de la madre, que es inalcanzablemente doloroso, también es inevitable decir que si algún día la perdemos, las tendremos que recordar con dulzura, porque siempre vino a nosotros con amor, ¿me entienden? ¿Dónde vas a encontrar en el diccionario una palabra que junte estas dos emociones tan fuertes? Por eso entre lo triste y lo dulce, Trilce. Es una versión, es una interpretación, por supuesto, pero te vas dando cuenta cómo se va generando un nuevo lenguaje, pero no a partir del juego, sino a partir de la intensidad propia del vivir. ¿Qué tal, gente? ¿Te gustó? A mí me encantó, la verdad. Ya cuando nos toque Vallejo, vamos a alucinar con todo, porque él nos va a enseñar muchísimo. ¿Sale, vale? Sigamos, gente, me vuelvo loco, 11:20, pero ya estamos en la parte final, final, final. ¿Cómo así? Uy, no, acá sentimientos encontrados. Vamos a tener dos, voy a colocar acá, así, para que se pueda ver a la par nuestras dos generaciones. Ahí está. Por un lado vamos a tener a la generación del 50 y vamos a tener nuestra generación del 60. Cuando yo hable de la generación del 50, voy a utilizar un término, ¿ya? Voy a utilizar el término marginal. Y cuando yo hablo del 60, ¿sabes qué voy a utilizar? Voy a utilizar novela total. ¿Y por qué A? Porque cuando hablo de lo marginal voy a hablarte de un gran narrador, uno de mis favoritos, nada más y nada menos que de Julio Ramón Ribeiro. Evidentemente, la universidad, ¿qué es lo que te va a pedir que tengas siempre en cuenta? Un relato en particular. ¿Cómo se llama ese relato? Ahí está, tú lo sabes, yo lo sé, los gallinazos sin plumas. Una historia recontra mega conmovedora de dos hermanos, Efraín y Enrique, que van a tener que sobrevivir ante los abusos y atropellos de su abuelo, Don Santos. Y es que lo que pasa es que tienen que alimentar a un cerdo totalmente insaciable llamado Pascual. Y en medio de esa aventura, porque ellos verán a este cerdo como la oportunidad de poder salir por fin de la pobreza y en la miseria en la que vive, es que van a pasar cuestiones que los van a llevar al límite. Ese límite va a ser, para mí,
el gran legado de cómo un niño deja y quiebra su etapa para tener que, por obligación, convertirse en hombres y sortear lo que la ciudad tan agresiva como es Lima tendrá para ellos. Con ustedes, unos gallinazos sin plumas y también, creo yo, sin ningún tipo de forma alguna de salir adelante. Porque si hay algo que tiene Julio Ramón Ribeiro, también es contarnos cómo es que la ciudad de Lima es un animal también a su vez insaciable, agresivo, excluyente, que se va engullendo poco a poco a estas personas que no tienen ni voz ni voto. Por eso los gallinazos sin plumas están dentro de un libro de relatos que se llama La palabra del mudo. Es como si a través de él estos seres silenciados por su condición social tienen un momento en el que pueden aparecer como destellos de luz en una noche inmensa llamada indiferencia. Para ti, cuando lleguemos allí, ¡pua!, con todo, te lo juro. Y de ahí te voy a presentar a uno de mis grandes amores de la vida. Por supuesto, cómo no decir, Blanca Valera. Nuestra querida Blanca Varela va a tener, ya no desde el lado del relato, sino desde el lado de la poesía, va a tener un lenguaje, porque en Canto Villano lo que vamos a encontrar es no solamente la muestra de una forma de ser mujer, sino que además va a demostrar que en medio de su sensualidad, en medio de su manera atractiva de generar sus versos, también hay una filosofía de la existencia, porque para ser mujer y haber nacido en el Perú han tenido que sortear más de 1000 cosas. Por ejemplo, el haber sido una de las más menores en haber ingresado a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. No te olvides, que ella con 17 años ingresa a San Marcos. Y no solamente eso, porque uno diría, wow, ya, y por eso se le reconoce allá. No, pues, ese es el inicio, está chibolita todavía. Acá va a mostrar que tiene un talento mega extraordinario y por eso va a ir a Europa. Y no solamente eso, te digo así nomás como una cosa chiquitita, va a encontrarse con 2 premios Nobel, gente, 2 premios Nobel. Jean-Paul Sartre, el gran iniciador del pensamiento existencialista, y por otro lado el gran surrealista mexicano Octavio Paz, también premio Nobel de literatura. Y ellos, además de la esposa de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, feminista acérrima de esa Francia de mitad del siglo XX, es que le van a enseñar a ella lo que puedan aportarle para que su poesía tenga ese vuelo profesional que tuvo y que ahora se encumbra como una de las voces femeninas más interesantes e influyentes del siglo XX. Y eso te lo voy a contar cuando nos toque. Nuestro canto villano. Y ahora sí, mis hermanos, porque yo sé que ya estoy a punto de terminar la hora. Mira tú todo lo que hemos hecho. ¡Wow! No me puedo imaginar la manera de cuántas cosas te he dicho. ¿Sí se puede visualizar? Bacán, sí se puede visualizar. Ok, vamos con todo. Y aquí, obviamente, no puedo dejar pasar la oportunidad de decirte lo emocionado que me pone poder hablarles de uno de mis escritores favoritos, Mario Vargas Llosa, en donde vamos a ver evidentemente una literatura realista y que no puedes olvidar que él es iniciador del boom latinoamericano. O sea, de estos escritores geniales que van a dar la talla en Europa. Sí, por supuesto, él es el gran iniciador. ¿Y con qué obra? Obviamente te la voy a colocar acá. Porque en 1962 hubo este inicio a partir de La ciudad y los perros. Pero también vamos a ver otra obra muy preguntada, que es otra obra maestra. Es una belleza. Conversación en la catedral.
Queridos amigos, hablar de La ciudad y los perros y conversación en la catedral, haciendo literatura comparada, que tú sabes que es una de las variantes que ahora está viniendo en el examen de admisión y que nosotros ya lo hemos anticipado porque acá en aula vamos a hacer de todo para que tú no lo hagas bien, lo hagas perfecto en literatura. Evidentemente te diría lo siguiente, entre La ciudad y los perros y conversación en la catedral, ¿qué punto en común tendrán? Recuerda que La ciudad y los perros, estoy con 100 años de soledad, perdóname. La ciudad y los perros es un colegio militar y Conversación en la Catedral es un bar. Y uno dirá, ¿y qué tiene que ver un bar con un colegio? No es el escenario el punto en común, muchachos, sino lo que pasa alrededor de él, que es el poder. El poder corrompe y los estratos de poder van a hacer hasta lo imposible para triturar a quien quiera ponerse en su contra. Por eso en el colegio militar se va a ocultar el asesinato de un compañero y en Conversación en la Catedral se va a querer dominar mediante la dictadura de Odría. Y en ese punto, nuestro querido Mario Vargas Llosa lo que va a plantear es lo siguiente, que en una sociedad de represiones como la que vivimos nosotros en América Latina, es casi imposible entender lo que significa la democracia. Y he ahí la razón por la cual es un concepto al que tenemos que perseguir siempre y cuando tengamos en mente todo lo que hemos hecho y todo lo que nos hemos equivocado. Por eso Vargas Llosa construye y se le llama el arquitecto de la novela porque construye un mensaje con todo lo que viene desde el lado social para decirnos en la cara lo que nos ha faltado hacer. O qué es lo que no estamos haciendo o por qué pasamos por agua tibia, la palabra que tanto pronunciamos y que a veces no hacemos nada real para combatirla. La corrupción, queridos amigos. ¿Te has dado cuenta que desde el primer movimiento que estamos hablando acerca de la crónica como un testimonio hasta el tema de la corrupción, hay siempre una necesidad de mostrar una realidad? Una realidad en la que al margen de todo y por el paso de los años ha sido una muestra de nuestra identidad. Porque a lo largo de todos los movimientos y personas te has dado cuenta que hemos buscado decir quiénes somos. Con esto también te quiero demostrar que si la literatura tuviera un sabor, el sabor de la literatura peruana sería identidad. Porque nosotros en todo nuestro proceso histórico hemos tratado de hallarnos porque hemos vivido bajo fracturas, bajo dominios, bajo injusticias, y en ese punto no nos hemos dado cuenta cómo es que somos un país tan diverso, tan pluricultural y que necesitamos abrazar, no para decir quién es mejor o peor, sino para darnos la mano y entender que en nuestras diferencias está nuestra verdadera riqueza. Por eso la literatura es tan imprescindible para mostrar lo que somos de verdad. ¿Qué tal, muchachos? ¿Se logró entender? Perdón, siempre me voy de avance un poquito. ¡Yeah! ¡Lo logramos! Vamos a hacer unas preguntitas entonces, mis hermanos. Esos son mis virtuales. ¿Cómo no? ¡Yeah! ¡Yeah! Ok, vamos con todo. Por cierto, Miss, creo que después se les toma unas fotitos, así aparte y todo bien, ¿sí? Gracias, bien, lo máximo. Ya, mi gente, a ver, ¿dónde estáis? Por acá tengo panorama de la literatura peruana. Creo que ya lo encontré. Acá estás. Ya. ¿Todos ya tienen su material, queridos chicos? Sí, sí. A ver, y dice, número uno, en la época los pueblos que habitaron en el actual territorio de la llegada de los españoles no conocieron al parecer la escritura, pero cultivaron la creación verbal mediante la oralidad. Obviamente es en la época prehispánica, antes de la llegada de los españoles. Uno enanito. En opinión de Carlos García Bedoya, los periodos que constituyen la época colonial son los siguientes: conquista, estabilización y crisis del régimen colonial. A este último también se le conoce como, obviamente será cuando dice crisis del régimen colonial, tendría que ser emancipación. ¿Por qué? Porque acá ya se está viendo las necesidades de justamente romper el vínculo con España. Es la tercera novela del autor
peruano Mario Vargas Llosa. Ajá, dice, reconocida como una de sus grandes obras. Si es publicada en 1969, no habría más que Conversación en la Catedral, 3 dedito. Es un escritor peruano en la 4 que cuenta también con la nacionalidad española desde el 93. Ya, pues si es peruano español, no podría ser otro que Mario Vargas Llosa, 4 enanito. Y seguimos con Vargas Llosa, mira, es una novela publicada en el año 2000 de Vargas Llosa. Si es el año 2000 Vargas Llosa, Rafael Trujillo, ya pues con esta novela Vargas Llosa regresó por lo grande a las puertas literarias. Y por eso desde ahí, mira, desde el año 2000 con esta novela se prefiguró como el futuro premio Nobel. Pasaron 10 años porque le dieron el premio Nobel de Literatura en el 2010. Y por esa razón, gente, es que de aquí en adelante será ya otro tipo de escritor. Con lo cual, marcamos la fiesta del chivo. 5 enanitos. 6, Mario Vargas Llosa, me vuelvo loco. Dice, inicia su carrera en 1962. Si es 62, gente, la ciudad de los Terians, obviamente, perdóname, la ciudad de los perros. Claro que sí, 6 avión. En cuanto a la narrativa de Vargas Llosa, a ver, emplea técnicas narrativas tradicionales, jamás de los jamases. Por eso inicia el boom latinoamericano. Presenta una narrativa de carácter realista. Esa sí puede ser. Ha publicado varios libros de cuentos. ¿Varios libros de cuentos? No. Varias novelas. Recurre al uso del narrador omnisciente. No. Rompe el narrador omnisciente. Su novela más destacada es Los Jefes, jamás. Los Jefes, para empezar, es un libro de cuentos. Entonces, literatura realista. Mira, ya te lo había colocado ya. Hermoso. Por eso, 7B de besito. Vamos con la 8. Lo verdadero o falso, a ver, de los comentarios reales. A ver, el autor pretende ser un testigo imparcial de la historia del Perú. Pretende, sí podría ser. Garcilaso en su obra busca la rehabilitación de la figura de su padre. En la segunda parte, en la parte de la historia general del Perú, que es la segunda parte de los comentarios reales, sí lo hace. Siguiente, la obra no tiene ninguna intención, claro que sí la tiene, rehabilitar la imagen de su padre, por ejemplo, ¿no? Y la obra se retratan las costumbres y creencias de los incas, por supuesto. Tendría que ser besito, verdadero, verdadero, falso, verdadero. 8, B de beso. Vamos con la 9, ave sin nido. A ver, ¿qué dice? Lucía Marín exclamó, ¿cómo es posible que quienes deberían guiar a este pueblo sean los primeros en someterlo a su miseria? Interesante esta descripción, ¿verdad? Porque en este caso, lo que va a pasar en el pueblo de Quillac va a ser como una representación de lo que pase en todo el Perú. Lucía, en este caso, representa la voz crítica hacia el abuso de poder en Quillac, recontra verdadero. La 1 es verdadera. Eliminas casa y eliminas enano. A ver qué te dice la 2. Este fragmento evidencia el carácter anticlerical y de denuncia social de la obra. De todas maneras, porque acá se va a evidenciar las injusticias. Por eso la 2 también es verdadera. 1 y 2. Si es 1 y 2, avión y dedito. A ver, obviamente la 3 ya saldría en escena. A ver, el clero es representado como una figura redentora. No, pues redentora es salvadora. Acá nadie salva en el clero, al contrario, en el clero todos se aprovechan. Por eso efectivamente era falsa. Este fragmento refleja el paternalismo de los criollos instruidos hacia los indígenas. Bueno, a ver, ¿cómo es posible que quienes deberían guiar a este pueblo? Bueno, sí, ¿no? Porque se está tomando la función de quien guía. Por eso 1, 2 y 4, dedito. Ya hablaremos sobre esa visión paternalista, muy preguntada en los exámenes de admisión. Muy bien, mis amigos, creo que ya terminamos, ¿sí? Ok, no puede ser. Ya de ir mando a la Miss las otras 5 clavecitas que faltaban y que seguramente tú ya los habrás visto porque en este panorama simplemente hemos dado un recorrido a la belleza del paisaje literario y cómo es que a través de la historia, el pensamiento de nuestros compatriotas han forjado lo que hoy día se llama ser peruano. Por eso va a ser siempre un honor poder transmitírtelo y que desde aquí nos abracemos como peruanos y entendamos qué es lo que todavía falta mucho por hacer. Gracias. Nos vemos, gente. Hasta la próxima. Dios mediante en este próximo horario. Chao, chao. Gracias. Ha sido lo máximo. Nos vemos. Gracias, Miss. Chao, chao.